Hola, buenas tardes. Soy la mamá de Jessica González. Mi nombre es Marta Camacho. Aquí vengo a platicarles un poquito de lo que fue su infancia, su niñez, sus primeros años, su educación y su escuela. Ella empezó a hablar como cualquier niño de su edad a los 18 meses aproximadamente, con sus primeras palabras, mamá, papá, y sus abuelos que les decía tata y nana, que pasaba mucho tiempo con ellos. Ella empezó en sí la escuela a los 3 años, que entró a una escuela preescolar allá en Fillmore donde vivíamos. Era una escuela para trabajadores, para los hijos de los trabajadores del campo. Ahí les enseñaban puro español. Ella empezó a cursar en sí o aprender inglés hasta que entró al kinder. Su maestra se llamaba Miss Carroll, la cual siempre me daba muy buenas notas y referencias de ella, que era muy buena estudiante y muy dedicada en lo que ella hacía. A ella en la escuela San Cayetano estuvo hasta tercer año. En el cuarto año ya nos mudamos para acá, para San Diego, y ella empezó ya puro inglés en sus clases y el español pues lo seguía teniendo en la casa. Ella durante todos sus veranos, vacaciones y nomás tenía oportunidad se iba a Mexicali con sus abuelos. A ella le gustaba mucho estar allá y también les gustaba a sus abuelos y a sus tíos tenerla allá porque era la única sobrina y nieta, entonces la tenían muy consentida, jugaban con ella, le leían cuentos, le contaban cuentos, la llevaban a pasear, etcétera. Yo a mi ver tuve una infancia muy feliz. No se ve muy bien en esta foto, pero me encuentro con mi abuela, que fue una de las primeras personas en enseñarme a hablar, y casi siempre fue en Mexicali, en español. Y aquí en estas fotos se encuentran los dos. Mi mamá y mi papá nunca fueron los tipos de padres que me leyeran cuentos antes de dormirme, pero siempre se preocuparon por mi educación. Me compraban libros, aunque no me los leían, pero siempre tenía libros o cuentos de princesas o de Mickey o Minnie o de cualquier cosa, incluso así revistas de novelas que me gustaban así, de niña y cosas así. Yo siempre sentí que mi mamá fue un gran ejemplo porque yo la miraba todas las noches cuando aprendía inglés y se frustraba. Y siento que esa fue una de mis más grandes motivaciones desde niña para seguir adelante y poder seguir con una carrera. Porque desde chica estaba expuesta a lo que es ser una estudiante del lleno y saber que vale la pena seguir tus estudios porque de ahí vas a poder progresar ya de grande. Como mi mamá mencionó, hasta los 3 años yo solamente fui expuesta a español y las personas con las que hablaba o empezaba a hablar, comunicarme eran con mis padres y con mis abuelos. Ya cuando entré a la preescolar, en una preescolar para hijos de padres que trabajan en el campo, ya empecé a ser expuesta poco a poco al inglés y me empecé a adaptar. Ya de kinder a tercero empecé en una escuela bilingüe donde la mitad del tiempo aprendía en español y la otra mitad del tiempo en inglés. Pero en casa lo único que yo miraba era el español en los programas de telenovelas que miraba, como Los Clarita, en el diario de Daniela, que yo sé que muchos de ustedes también vieron cuando eran niñas. Pero ya más de grandecita ya empecé a poder comunicarme más en inglés y empecé a hablar únicamente en inglés en la escuela. Mi papá era el único que hablaba inglés al 100%, se puede decir, hasta cierta extensión. Mi mamá estaba aprendiendo, en ese entonces ella estaba en el colegio público y estaba aprendiendo inglés, pero practicaba yo el inglés en casa con mi papá y él era el que me ayudaba con mi tarea. Y eso fue lo que me ayudó a adquirir los dos idiomas más o menos en la misma secuencia. Aunque ahora muchos niños usan el programa de Barney como burla entre sus compañeros,
A lo mejor muchos de ustedes se pueden relacionar porque cuando éramos niños esto nos ayudaba a aprender canciones en inglés. No siento que tenga mucha chispa para contar historias orales, pero de niña mis tíos eran los que me contaban historias. En especial mi tío, el que se encuentra a mano derecha, vestido de tizoc, es el que más le gustaba asustarme con cuentos de terror en español. De niña me encantaba jugar y pasarme el tiempo hablando con mis tíos o con mi familia. Y una de las cosas que más me gustaba hacer que me ayudó en mi adquisición de la literatura y del habla fue jugar con mis muñecas y hablarles o contarles cuentos según yo. Incluso con mis primos, como ven en esta foto, a mí me encantaba jugar a la maestra y tenía un pizarrón donde yo les escribía palabras que había aprendido en mi escuela. De niña lo que más recuerdo fueron mis cumpleaños. Esta serie de fotos es de cuando estaba de primero hasta tercer año. En esta foto me vestí en Cenicienta, que era uno de los cuentos clásicos que más me gustaba y fue de los primeros que fui expuesta y me ayudó bastante a poder practicar mi fluidez en inglés. Ya en esta foto ya tenía 11 años y ya asistía en una escuela de puro inglés. A pesar de que mi escuela se encontraba en Fillmore, a aproximadamente 20 minutos al norte de Six Flags, yo siento que fue una escuela muy diversa y eso me ayudó a poder expresarme. Había niños de diferentes culturas. Y por primera vez, pues ya en kinder, empecé a participar en festivales como de Halloween. Era como muy emocionante para mí vestirme de florecita o de cualquier cosa. Y como mencioné, como era una escuela muy diversa, teníamos como festivales donde explorábamos el mundo. Recuerdo muy bien que tuvimos un pasaporte de mentiras y lo que hacíamos es que cada salón representaba un país diferente y había comida y varias cosas. Esta foto es de la graduación de mi primaria aquí en Chula Vista, en Rice Elementary. Cuando entré a la prepa, el leer y escribir no se me complicó, pero cambiaron las cosas cuando tomé una clase avanzada de inglés. Ahí fue cuando empecé a tener más problemas con la gramática y no me empezó a gustar escribir en una forma tan organizada. Hoy en día prefiero leer en inglés, pero me expreso mejor en la escritura en español. Para concluir esta película, les quiero compartir que yo sí me considero una persona bilingüe y siento que estoy aprendiendo todavía a balancearme entre los dos idiomas. No quiere decir que sea perfecta, todavía siento que batallo a veces en poder expresarme o poder traducir algo en inglés al español o viceversa. Creo que el idioma español y el idioma inglés son dos idiomas muy diversos y a la misma vez muy complejos que toman tiempo el poder aprender. Por último, gracias a que yo tuve una experiencia positiva en mi aprendizaje del español e inglés, ya que tuve una base sólida en español antes de aprender poco a poco en inglés. Yo creo firmemente que un estudiante bilingüe tiene que aprender primero su idioma natal a la perfección o lo más cerca que se pueda y ya de ahí poco a poco aprender el segundo idioma. Por eso cuando yo convivo con los niños les tengo mucha paciencia y les demuestro que ellos son capaces de aprender dos idiomas siempre y cuando tengan el apoyo de sus familiares y sobre todo mantengan una actitud positiva en su aprendizaje.